Prepárense, hoy vamos a revelar cómo las estrellas que alguna vez brillaron en el escenario terminaron viviendo entre ratas, bolsas de plástico y recuerdos mohosos. Famosos que terminaron en la indigencia, viviendo entre la basura no es solo un título atractivo, sino una radiografía cruda de una industria que usa, descarta y luego hace la vista gorda. Hablaremos de la cantante paraguayo-brasileña Perla, quien vendió millones de discos y ahora guarda discos de oro junto a montañas de escombros, el ícono de la salsa Héctor Lavoe, el cantante de cantantes, quien murió pobre, enfermo y traicionado tras renunciar a sus privilegios cuando ya era mentalmente frágil, Enrique Castillo, es vocalista de Los Ángeles Negros, quien terminó sus días en una camioneta destrozada, rodeado de vidrios rotos, Renata Flores, una villana de telenovelas mexicanas, rescatada tras dormir en su propio auto, Carlos Peniche, sobrino de Arturo Peniche, mendigando sobras tras una prohibición que lo dejó en el limbo, y Rigo Tobar, el ídolo de las multitudes, confundido con un indigente en sus últimos alientos. Antes de empezar, suscríbete y dale a me gusta. Esto es vital para que YouTube entienda que este tipo de investigación incómoda, que nadie más quiere mostrar, debe seguir apareciendo para ti y para más gente. Sin tu suscripción, el algoritmo simplemente entierra el tema. Si puedes apoyar aún más, usa el botón Super Gracias. Cada contribución nos permite investigar más a fondo, verificar documentos, escuchar fuentes olvidadas y sacar a la luz historias que la corriente dominante prefiere ocultar. ¿No puedes contribuir económicamente? Comenta abajo qué caso te impactó más y por qué. Tu interacción también impulsa este video a la cima y rompe el silencio conveniente. Mira hasta el final, porque la revelación final te dejará impactado, y muy probablemente, enojado con el sistema que convirtió a grandes ídolos en fantasmas al borde de su propia gloria. Número 1. Perla. Perla, nacida Hermelinda Pedroso Rodríguez de Almeida el 17 de marzo de 1952 en Caacupé, Paraguay, es una de esas artistas que parecen salidas de una novela latina, una voz inconfundible, una presencia escénica magnética, millones de discos vendidos entre las décadas de 1970 y 1980, premios, giras, vestuario lujoso, apariciones constantes en programas de televisión en Brasil y en el extranjero, y un cariño popular que cruzó fronteras. Pero, como ocurre con muchos ídolos que vivieron su apogeo en una era discográfica completamente diferente a la actual, el presente de Perla es duro, melancólico y, al mismo tiempo, profundamente humano. Hoy vive en la pobreza, rodeada de basura acumulada en su propia casa, y su situación conmovió al público cuando salió a la luz en reportajes de televisión, especialmente en un programa dominical brasileño que mostró, sin filtros, el abismo entre el glamour de antaño y la vulnerabilidad de hoy. Siendo aún joven, Perla se mudó a Brasil, se casó con un empresario brasileño, estableció allí su base de operaciones y fue acogida por el público como una artista de cuna, sin perder el orgullo por sus raíces paraguayas. Al no tener hijos biológicos, adoptó a una hija a la que bautizó artísticamente como Perlina, intentando perpetuar su legado musical dentro de su propia familia. En su apogeo, acumuló discos de oro y platino, coleccionó trofeos en festivales como el de Viña del Mar, llenó auditorios y vendió alrededor de 10 millones de copias, una hazaña extraordinaria en cualquier época, y aún más impresionante considerando las barreras que enfrentaban los artistas extranjeros en Brasil. Canciones como Fernando, Canto enamorado, Comienza y tantas otras inspiraron romances, sonaron en radio AM y FM, resonaron en reuniones familiares y le aseguraron un lugar permanente en el imaginario emocional de generaciones. Sin embargo, con el tiempo, el mercado musical cambió, las radios migraron a otros estilos, las cadenas de televisión renovaban sus formatos, los contratos se redujeron y, con ellos, los ingresos. A esto se sumaron problemas personales, problemas de salud y, sobre todo, la dificultad de muchos artistas para adaptarse a la nueva lógica digital del espectáculo, donde los catálogos antiguos no siempre dan lo suficiente para garantizar una vejez tranquila. Cuando las cámaras de televisión volvieron a ver a Perla años después, ya no encontraron a la diva en el mismo encuadre. En lugar de los escenarios iluminados, vieron una casa repleta de objetos, recuerdos, premios amontonados y basura, una escena de profunda soledad. La propia Perla, entre la vergüenza y la franqueza, reveló que era consciente de la situación, pero que no siempre tuvo la fuerza, la estructura ni el apoyo para revertirla, y esto lastimó al público que la admiró durante décadas. Los fans, conmovidos, volvieron a buscar su música en plataformas digitales, compartieron videos antiguos, organizaron cadenas de apoyo, y en la medida de lo posible, intentaron dar algo de dignidad a alguien que les había dado tanta emoción. A pesar de todo, Perla sigue siendo Perla. Número 2. Héctor Lavoe. Héctor Juan Pérez Martínez, el inmortal Héctor Lavoe, el cantante de cantantes, fue a la vez la cumbre y la herida abierta de la salsa,
con una voz inconfundible, un fraseo que parecía hablarle a la clave y una capacidad para conmover multitudes que lo colocó junto a Willy Colón, Rubén Blades, Celia Cruz y todo el elenco histórico de la Fania All Stars. Vivió una montaña rusa de éxitos rotundo, tragedias personales y un lento y doloroso declive impulsado por adicciones, pérdidas familiares y enfermedades. Nacido en Ponce, Puerto Rico, el 30 de septiembre de 1946, Lavoe se mudó a Nueva York de joven, y a partir de 1967, despegó al unirse a la orquesta de Willy Colón, con quien grabó clásicos como Aguanilé y consolidó una química artística que redefinió el género, combinando crudeza urbana, ironía, cadencia y poesía cotidiana. Al mismo tiempo, se convirtió en una figura central de la Fania All Stars, grabando himnos como Mi Gente, El Rey de la Puntualidad y El Cantante, compuesta por Rubén Blades, además de coleccionar discos de oro y platino en su carrera como solista. Pero mientras su leyenda crecía en el escenario, su vida fuera de él se derrumbó, luchó contra la adicción a la heroína y la cocaína, sufrió la muerte accidental de su hijo Héctor Jr., perdió a su padre y su hermano fue asesinado, y se vio en conflicto con representantes y personas que, aprovechándose de su fragilidad mental y emocional, supuestamente se apoderaron de sus beneficios e ingresos, como el controvertido caso de David Lugo. En 1988, desesperado y devastado, Héctor intentó suicidarse lanzándose desde la ventana de un hotel en San Juan. Sobrevivió, pero quedó con cicatrices físicas y emocionales que prácticamente acabaron con su capacidad para cantar. El 2 de septiembre de 1990, en un homenaje a la Fania, fue llevado en silla de ruedas al escenario, se puso de pie con dificultad y se acercó al micrófono. El público, abrumado por la emoción, se dio cuenta de que la voz que había incendiado las salas de baile y las emisoras de radio se había rendido. Músicos y fans lloraron, la actuación terminó y el silencio dolió más que cualquier nota discordante. Diagnosticado con VIH, resultado de años de consumo de drogas inyectables, Lavoe falleció el 29 de junio de 1993 en Queens, a los 46 años, de un infarto debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad. Pobre, enfermo y prácticamente solo, un marcado contraste con la magnitud de su influencia en la música latina. Número 3. Enrique Castillo. Enrique Castillo, recordado como el tercer vocalista del icónico grupo chileno Los Ángeles Negros, protagonizó una de las historias más tristes y simbólicas del abismo que puede abrirse entre un pasado glorioso y un presente de abandono, tras probar suerte en México, donde buscó revivir el éxito que lo hizo famoso en décadas anteriores. Terminó viviendo en una camioneta desguazada, con llantas pinchadas, ventanas destrozadas y montones de basura por todas partes, dependiendo de la caridad de los vecinos que le llevaban comida, cigarrillos, y a veces, una breve conversación para aliviar su soledad. Lejos de los escenarios donde interpretó canciones románticas que marcaron generaciones y de los estudios donde grabó con una de las bandas más queridas de Latinoamérica, Enrique deambulaba sin un horario fijo, sentado en las aceras, con una billetera en el bolsillo con alguna identificación y una vieja tarjeta de presentación, un vestigio melancólico de su pasado artístico. Según informes, la depresión que lo consumió tras la muerte de su esposa fue uno de los detonantes que lo llevaron a la pobreza, demostrando cómo el duelo, cuando no va acompañado de apoyo emocional y social, puede convertirse en una espiral de autoabandono e impotencia. El caso cobró visibilidad cuando los medios mexicanos informaron sobre su condición, lo que desató la indignación y la conmoción entre sus fans y antiguos colegas. Esto resultó en un movimiento para regresarlo a Chile, su tierra natal, con la esperanza de que pudiera recuperar el apoyo familiar, el tratamiento médico y la dignidad. Pero su regreso fue demasiado tarde, ya muy débil. Enrique Castillo murió en Villarrica, poniendo fin a una vida que, para muchos, es una dolorosa metáfora de cómo la memoria emocional del público no siempre se traduce en verdaderas redes de consuelo para los artistas que, empobrecidos, enfermos o aislados, desaparecen del radar hasta que un video, una foto o una queja viral les recuerda a todos que la voz que una vez arrulló a sus seres queridos ahora implora por un plato de comida o un techo sobre sus cabezas. Número 4. Alma Delia Fuentes. Alma Delia Susana Fuentes González, uno de los rostros más reconocibles de la época de oro del cine mexicano, vivió una trayectoria que comenzó entre focos, aplausos y más de 50 películas en su haber, y terminó en silencio, soledad y abandono en su propia mansión, durmiendo en el viejo garaje donde antaño estacionaba coches y veía ir y venir a conductores, visitantes y productores. Nacida el 22 de enero de 1937 en la Ciudad de México, brilló desde muy joven en clásicos como Los Olvidados, A Familia de Muitas, A Familia de Tantos, Historia de un Corazón y A Toda Máquina de Luis Buñuel.
mostrando un talento precoz que la llevó a compartir escena con grandes estrellas de la época y a aparecer en las páginas de revistas especializadas que ensalzaban su belleza, versatilidad y carisma. Con el tiempo, la industria cinematográfica, implacable con las actrices mayores, transformó a la diva en una mujer invisible, atrapada entre bolsos, souvenirs y mascotas, 2 gatos, un perro y un periquito, que eran sus únicos compañeros cuando las invitaciones, las llamadas telefónicas y las fotos en los eventos ya no llegaban. En la década de 1970, cuando aún tenía vigor y cierta estabilidad financiera, Alma Delia compró una mansión en la colonia Lomas Hipódromo, en Naucalpan, Estado de México, un símbolo de estatus que, irónicamente, se convertiría en un mausoleo en vida. Con el paso de los años, los problemas de movilidad, la falta de mantenimiento y la acumulación de objetos y trastos hicieron la casa casi inhabitable, hasta el punto de que la actriz se mudó al garaje, donde dormía en una habitación que, en mejores tiempos, había sido la habitación de su chofer. Los vecinos dijeron que intentaron ayudarla con comida, medicinas e incluso baños, ya que los baños de la mansión estaban inutilizables. Su salud se deterioraba visiblemente sin la presencia de sus 4 hijos, Alma Delia, Ana Rosa, Berta Eugenia y Julio Azcárraga, fruto de su matrimonio a los 16 años con Julio Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Milmo, el magnate de Televisa. Se divorció y regresó para buscar la felicidad con el actor Rafael del Río, unión que también llegaría a su fin. Quienes la conocieron de cerca afirman que su distanciamiento familiar fue progresivo y que los vínculos afectivos se volvieron frágiles o inexistentes, dejándola en una situación de desamparo emocional. El 2 de abril de 2017, a los 80 años, Alma Delia Fuentes falleció a causa de sepsis y osteomielitis, graves infecciones agravadas por las condiciones insalubres en las que pasó sus últimos años. Número 5. Rigo Tobar. Rigo Tobar, nacido el 29 de marzo de 1946 en Heroica Matamoros, Tamaulipas, fue un fenómeno de la música mexicana y latinoamericana. Conocido como el ídolo de las multitudes, logró algo que pocos artistas de su época lograron: combinar elementos de la cumbia con el pop y el rock, creando un estilo único y contagioso que atraía multitudes. En las décadas de 1970 y 1980, Rigo fue uno de los cantantes más populares de México. Con éxitos como Perdóname mi amor y Mi Matamoros querido, no solo obtuvo discos de oro y platino, sino que también amasó una considerable fortuna, llegando a poseer un Rolls-Royce, una avioneta Cessna y lujosas residencias. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas terminó en tragedia. A Rigo le diagnosticaron retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa que causa pérdida de la visión. La ceguera progresiva le impidió seguir actuando al mismo ritmo, e invirtió millones de pesos en tratamientos médicos, sin éxito. La enfermedad no solo le trajo limitaciones físicas, sino también una depresión severa, agravada por problemas personales y adicciones. Con el tiempo, Rigo lo perdió casi todo: su fortuna, su salud y su visibilidad. En 1995, se retiró definitivamente de los escenarios y comenzó a vivir en un modesto apartamento, en condiciones tan precarias que, en una ocasión, lo confundieron con una persona sin hogar al llegar a un hospital. El 27 de marzo de 2005, 2 días antes de cumplir 59 años, Rigo falleció de un paro cardiorrespiratorio, poniendo fin a una de las carreras más destacadas de la música latina. Durante su velatorio, varias mujeres comparecieron para reclamar sus bienes, ya que el cantante tenía alrededor de 16 hijos de diferentes relaciones, lo que expuso aún más la complejidad de su vida personal. Incluso después de su muerte, Rigo Tobar sigue siendo una leyenda, con canciones que siguen sonando en festivales populares y regrabadas por nuevas generaciones. Número 6. Renata Flores. Renata Flores, recordada por su indiscutible talento en papeles de villana en telenovelas de Televisa como Rosa Salvaje y Mal de Amor, tuvo una carrera brillante, pero también de profunda soledad. Durante décadas, Renata interpretó personajes impactantes que el público adoraba odiar, gracias a su capacidad para transmitir emociones intensas y su elegante porte. Sin embargo, lejos de los estudios, la actriz libró batallas silenciosas contra problemas de salud y dificultades económicas que finalmente la llevaron a un destino cruel: vivir en su auto, durmiendo en la calle, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Su caso salió a la luz cuando vecinos, preocupados por su situación, compartieron fotos y mensajes pidiendo ayuda. El youtuber Alejandro Zúñiga no tardó en compartir la información, y la noticia se extendió rápidamente, causando revuelo entre sus fans y colegas. Renata, a sus 70 años, sufría no solo la indigencia, sino también enfermedades que la debilitaron, impidiéndole mantenerse. La imagen de la actriz, que durante años brilló en la pantalla,
ahora viviendo rodeada de bolsos y ropa vieja en un coche, tuvo un profundo impacto en la opinión pública. Fue entonces cuando la Asociación Nacional de Actores, ANDA, intervino, rescatando a Renata y gestionando su traslado a una residencia de ancianos. En su nuevo hogar, finalmente pudo recibir atención médica, nutrición adecuada y apoyo emocional. En entrevistas posteriores, Renata agradeció al público y a las instituciones que la ayudaron por su generosidad, pero su historia sirve como un duro recordatorio de cómo muchos artistas veteranos, otrora rostros familiares en el horario estelar, terminan olvidados y abandonados cuando ya no son el centro de atención. A pesar de todo, Renata mantiene un espíritu resiliente, recordando con cariño sus años de éxito, pero sin ocultar su tristeza por haber enfrentado tantos años de abandono. Número 7. Carlos Peniche. Carlos Peniche es un ejemplo emblemático de cómo la vida de un artista puede dar un giro drástico del éxito al olvido en poco tiempo, revelando la naturaleza no siempre glamurosa del mundo de las telenovelas. Sobrino de Arturo Peniche, uno de los galanes más conocidos y respetados de México, Carlos nació en una familia con una sólida trayectoria actoral, lo que parecía garantizarle un futuro sólido en la televisión. Comenzó su carrera como un actor prometedor, con papeles destacados en telenovelas de Televisa, donde su impactante apariencia y talento dramático rápidamente llamaron la atención del público y la crítica. Durante la década de 1990 y principios de la década de 2000, Carlos participó en grandes producciones, fue invitado a programas de entrevistas y mantuvo una agenda apretada, con los fans pidiendo autógrafos y los productores apostando por su potencial para convertirse en uno de los nombres más importantes de su generación. Sin embargo, tras su fachada de éxito, Carlos enfrentaba a un ambiente tras bambalinas plagado de intrigas y luchas de poder, algo que se complicó aún más cuando decidió denunciar las prácticas manipuladoras del difunto director Enrique Gómez Vadillo. Sus declaraciones causaron gran controversia y, según él, resultaron en un veto dentro de Televisa, la televisora más grande del país, lo que prácticamente lo excluyó del mercado artístico. Sin oportunidades y con su imagen dañada, Carlos vio desaparecer sus contratos, y poco a poco, su carrera se desmoronaba. La falta de trabajo tuvo graves consecuencias. Sin una fuente de ingresos, comenzó a enfrentar serios problemas financieros. La situación se agravó con conflictos personales, especialmente con su exesposa, quien, según informes, le quitó la casa donde vivían y aproximadamente 250,000 pesos. Este golpe financiero fue devastador, dejándolo sin hogar y sin recursos para mantenerse. Pronto, la vida cómoda que había conocido dio paso a días de incertidumbre, privaciones y humillación. Las imágenes de Carlos viviendo en la calle conmocionaron a la opinión pública. Se le vio mendigando comida, durmiendo en condiciones precarias y enfrentándose a la violencia urbana. En emotivos relatos, el actor relató cómo, para sobrevivir, recurrió a hurgar en las obras de los restaurantes, esperando a que llegaran los días en que los establecimientos desecharan artículos como salchichas y pan para poder comer. En un momento particularmente triste, reveló que había sido atacado por desconocidos, lo que le provocó fracturas faciales, dientes rotos y una apariencia debilitada, lo que agravó aún más su situación. La historia de Carlos empezó a cobrar relevancia cuando un equipo del programa de televisión, Ventaneando, lo encontró viviendo en la calle y mostró al público la dura realidad de alguien que, años atrás, estaba en el punto de mira. El reportaje se viralizó en redes sociales y generó un gran apoyo. Fans, colegas e incluso productores comenzaron a ofrecer ayuda, desde donaciones de comida y alojamiento hasta nuevas oportunidades laborales. Con esta movilización, Carlos poco a poco pudo recuperarse, reconectando con los medios e incluso abriendo sus redes sociales para reconectar con el público que nunca lo olvidó. En entrevistas posteriores, Carlos habló sobre la importancia de este apoyo, admitiendo que una vez pensó que nunca podría volver a actuar. En un gesto de renovación, reveló que había recibido invitaciones a proyectos en el extranjero, incluyendo Alemania, donde dijo que trabajaría en una nueva producción. Número 8. Gabriel Moreno Bernat. Gabriel Moreno Bernat lleva en su apellido un peso casi imposible de ignorar. Es nieto de Mario Moreno, el inmortal Cantinflas, uno de los más grandes comediantes e íconos del cine latinoamericano. Sin embargo, la vida del joven Gabriel no tuvo ni de cerca la brillantez de su famoso abuelo. A diferencia del glamour y el éxito que marcaron la carrera de Cantinflas, Gabriel experimentó una vida de inestabilidad, pérdida emocional, adicción y un doloroso viaje de autodestrucción, que lo llevó a vivir en las calles y a depender de la caridad de desconocidos para sobrevivir. Nacido en una familia marcada por las disputas por la herencia de Cantinflas, Gabriel creció en un entorno de intensa presión y exigencias. Su padre, Mario Moreno Ivanova,
el único hijo adoptivo del comediante, heredó tanto el legado artístico como la responsabilidad de mantener viva la memoria de Cantinflas. Sin embargo, Ivanova siempre ha declarado en entrevistas que vivir con el peso del apellido Cantinflas nunca fue fácil, pues había expectativas por todas partes, exigencias emocionales y la presión de mantener intacto un legado cultural y económico. Gabriel, por su parte, no pudo sobrellevar bien esta situación. Siendo aún joven, comenzó a involucrarse con las drogas y a distanciarse de su familia, abandonando sus estudios y planes de vida. Él mismo admitió, en una rara entrevista, que había recurrido a pequeños robos y delitos para financiar su adicción. Con el tiempo, la situación empeoró y Gabriel terminó viviendo en las calles, primero en pequeños pueblos del estado de Puebla, México, y luego en las afueras de la Ciudad de México. Su rutina era dura y estaba marcada por la humillación. Limpiaba parabrisas en intersecciones concurridas, pedía limosna y aceptaba restos de comida que le ofrecían los transeúntes. En cierto momento, encontró refugio temporal con una mujer que, conmovida por su situación, le ofreció trabajo en un sencillo puesto de quesadillas, donde ayudaba a cambio de comida. Aún así, su vida seguía siendo inestable y dependiente de la buena voluntad de desconocidos. La historia de Gabriel cobró mayor visibilidad en 2017, tras la muerte de su padre, Mario Moreno Ivanova. Ivanova ya había expresado públicamente su preocupación por su hijo, afirmando que había intentado por todos los medios que ingresara a rehabilitación y lo sacara del ciclo de las drogas, pero sin éxito. La muerte de su padre representó un hito trágico para Gabriel, quien se encontró completamente solo, sin el único familiar que aún intentaba brindarle apoyo. Durante este periodo, reportajes periodísticos y programas de televisión revelaron el deplorable estado en el que vivía, sucio, delgado y desorientado, lo que conmocionó a la opinión pública y llevó a muchos a preguntarse cómo el nieto de una de las figuras más queridas de México había llegado a ese punto. La conmoción generada por estos reportajes ayudó a movilizar esfuerzos para que Gabriel iniciara tratamiento. En 2018, ingresó en una clínica de rehabilitación, donde comenzó un largo proceso de desintoxicación. Los informes de la época indican que el joven estaba decidido a cambiar, pero como cualquier lucha contra la adicción, el camino fue difícil, con recaídas y desafíos emocionales. En 2019, surgió la buena noticia de que había completado una etapa importante de rehabilitación y estaba intentando reconstruir su vida. Sin embargo, desde entonces, poco se ha sabido sobre su paradero o situación actual. Se rumorea que ha optado por una vida más discreta, lejos de los medios y de las controversias en torno a la herencia de Cantinflas, pero nada se ha confirmado. Es importante recordar que Gabriel no es solo el nieto de Cantinflas, sino una persona que ha vivido un verdadero dolor y dificultades. Su historia es un ejemplo de cómo el peso de un legado puede ser tanto una bendición como una maldición. Número 9. Susy Pérez. Susy Pérez, modelo y bailarina dominicana con una fuerte presencia escénica, quien brilló en videos musicales y en el escenario junto a estrellas internacionales como Jennifer López y grandes figuras del rap y el R&B en Estados Unidos, vio su carrera desmoronarse dolorosamente hasta que fue encontrada viviendo en la pobreza en las calles de Nueva York, delgada, desorientada, con visibles marcas de abuso y soportando las consecuencias de una adicción a las drogas que la había separado de todo lo que había construido. A principios de la década del 2000, cuando su carrera parecía encaminarse a la consolidación, Susy firmó un contrato con una supuesta agencia de modelos italiana que prometía trabajo, glamour y estabilidad. Sin embargo, lo que siguió fueron acusaciones de fraude, explotación, violencia y una espiral de abuso que la sumió en un profundo abismo personal. La mujer que una vez posó para revistas, frecuentó camerinos llenos de managers y productores, hizo giras, coreografió y aprendió nuevos pasos para seguir el ritmo de las estrellas del pop. Comenzó a ser vista mendigando pequeñas sumas de dinero para comer, durmiendo en la calle y apareciendo en videos amateurs publicados por curiosos que, impactados, reconocieron en su rostro la huella de una artista que una vez fue portada, que una vez fue celebrada. El momento que reavivó el interés público en su historia ocurrió cuando la reportera Helena Solano, del programa El Gordo y la Flaca, la vio casualmente desde la ventana del auto, la escuchó pedir 20 pesos y decidió acercarse, hablar y revelar al público que esta mujer era la misma Susy Pérez del escenario. A partir de ese momento, la vida de Susy volvió al radar de las redes sociales, periodistas y fanáticos que recordaron sus presentaciones con la diva del Bronx y otras colaboraciones en televisión, videos musicales y eventos musicales. La conmoción se intensificó cuando, tras años de separación, se reencontró con su hijo de 19 años, a quien no veía desde que tenía 7. Fue un encuentro lleno de emoción, lágrimas y esperanza, pero también de miedo y fragilidad,
al hacerse evidente que la drogadicción es una enfermedad persistente que requiere atención médica y psicológica, una red de apoyo constante y, sobre todo, estabilidad para vislumbrar una recuperación sostenida. La narrativa de Susie dejó al descubierto las cicatrices invisibles que el mundo del espectáculo suele ocultar: los contratos llenos de promesas, las relaciones abusivas, la presión por mantener una imagen impecable incluso con el alma destrozada, la facilidad con la que la escena de la moda y la música absorbe talento y luego lo descarta sin brindar estructuras de atención cuando las ganancias disminuyen. La difícil situación de Susie, mitad dominicana y mitad puertorriqueña, como ella misma se describía a menudo, se ha convertido en una advertencia para los jóvenes artistas que ven el esplendor de los reflectores como un camino seguro, y también para el público, que a menudo idealiza la fama sin preguntarse qué sucede cuando se cierra el telón. Aunque sigue luchando por recuperarse, una serie de etapas entre recaídas, visitas a servicios sociales, intentos de rehabilitación y periodos de mayor lucidez, la historia de Susie Pérez sigue vigente como prueba de que la empatía puede reavivar la conexión con la propia identidad, y que la visibilidad, cuando se usa con responsabilidad, puede atraer recursos, médicos, terapeutas, amigos y familiares dispuestos a reconstruir lo que la industria y las circunstancias han demolido. Número 10. Gustavo Mario Basterrica. Gustavo Mario Basterrica, conocido como el guitarrista de la legendaria banda argentina Los Abuelos de la Nada, es una de esas figuras que marcaron la historia del rock latinoamericano en la década de 1980, pero cuya trayectoria estuvo marcada por altibajos, culminando en un momento delicado a finales de 2021, cuando fue encontrado en la calle. Nacido en Buenos Aires el 24 de junio de 1955, Gustavo siempre destacó por su talento y capacidad para crear riffs y melodías que se convirtieron en íconos. Junto a músicos como Andrés Calamaro, Cachorro López y Daniel Melingo, formó parte de una generación que revolucionó la escena del rock en Argentina, contribuyendo a un sonido único que fusionaba influencias del rock clásico con elementos del pop y la música latina. Durante la cima de su carrera, Gustavo vivió el sueño de muchos jóvenes músicos: conciertos con entradas agotadas, éxitos musicales y la oportunidad de tocar junto a grandes figuras como Charly García y Luis Alberto Spinetta. Sin embargo, como para muchas figuras de la escena musical, la fama y los excesos también trajeron duras consecuencias, especialmente cuando la vida personal y los problemas de salud comenzaron a eclipsar su carrera. En los últimos años, Gustavo Mario Basterrica atravesó un periodo de aislamiento y dificultades económicas, que culminó en su situación vulnerable. La historia que conmocionó a sus fans comenzó a cobrar fuerza el 31 de diciembre de 2021, cuando un joven llamado Emiliano Bustos, al salir de un cajero automático, se topó con un hombre que le resultó familiar. Tras unos minutos de conversación, Emiliano se dio cuenta de que estaba ante el mismísimo Gustavo Basterrica, el guitarrista al que tanto había admirado en su juventud. Aturdido por su frágil condición, con dificultad para caminar, signos de desnutrición y sin un lugar donde dormir, Emiliano no dudó en ofrecerle ayuda. Acogió a Gustavo en su propia casa, brindándole refugio temporal, comida y cuidados básicos. Conmovido por la situación, Emiliano decidió compartir la historia en su página de Facebook, publicando una foto con el músico y un conmovedor relato del encuentro. En cuestión de horas, la publicación se viralizó, siendo compartida por miles de personas y recogida por medios de comunicación de Argentina y otros países latinoamericanos. La indignación pública fue significativa, sobre todo porque Gustavo Basterrica es considerado un ícono del rock argentino, alguien que contribuyó a forjar una parte importante de la historia musical del continente. La situación de Gustavo desató un debate sobre la falta de apoyo que enfrentan muchos artistas cuando la fama se desvanece, así como la fragilidad de las carreras que, incluso marcadas por un gran éxito, no siempre garantizan estabilidad financiera o emocional en el futuro. Tras la viralización de la historia, numerosos fans, amigos y excompañeros de banda se movilizaron para ofrecerle apoyo. Se organizaron campañas de recaudación de fondos, así como intentos de reintegrarlo al mundo de la música, demostrando el inmenso cariño y respeto que aún se siente por su carrera. Gustavo, a pesar de las dificultades, agradeció esta muestra de solidaridad y declaró que le gustaría volver a la música de alguna manera, aunque sea de forma sencilla e íntima. Es imposible hablar de Gustavo Mario Basterrica sin destacar su importancia artística. Fue pieza clave en canciones que marcaron generaciones, como Costumbres Argentinas y 1000 horas, canciones que siguen vivas en la radio y en la memoria de miles de fans. Su forma de tocar la guitarra tenía una personalidad única, combinando técnica y emoción, algo que pocos pueden transmitir.